No, por Gracias a favor, vos, María a vos, Angélica. gracias. Y rápidamente pasamos a nuestra entrevistada. Ya tenemos en línea a Mariana Carabajal. Eh, Ella es periodista argentina, feminista y cofundadora del movimiento Ni Una Menos. Bienvenida, Mariana. Lucía, Mauro y María, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien, muy buenos días, Mariana. Gracias por esta comunicación. Bueno, un placer para mí. Mariana, teniendo en cuenta tu experiencia y tu carácter de fundadora del movimiento Ni Una Menos, ya hace 11 años, ¿cómo ves la evolución del movimiento de las mujeres y la recepción de la problemática de la violencia de género en la sociedad desde ese momento hasta hoy, ¿no? Hasta la actualidad? Bueno, lo que pasó con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, la marcha tan multitudinaria del 2015, del 3 de junio del 2015, fue un quiebre, diría yo, en lo que han sido los activismos feministas de los últimos años, ¿no? Eh, Puso esa movilización y lo que generó la problemática de la violencia de género, pero también de los derechos de las mujeres en el centro de la escena, contagió activismo, trascendió las fronteras ese activismo tal vez del que ya estaba en la Argentina, de los feminismos, que era más académico, ¿no? Más de gueto, y esto se vio, se tradujo, podríamos decir, o se exacerbó y lo vivimos y lo respiramos a partir de los debates en torno al aborto, ¿no? Yo creo que la marea verde no hubiera existido sin el movimiento Ni Una Menos, no hubiese tenido la potencia que tuvo y bueno, y el trascender que tuvo, ¿no? Creo que el movimiento Ni Una Menos lo que generó fue ese despertar en las pibas, en las adolescentes, en muchas mujeres adultas también, del pensar cómo las desigualdades la atravesaban a ella, cómo las violencias no dichas, silenciadas, no nombradas, también habían sido parte de sus historias, ¿no? Y bueno, y hubo una interpelación a los poderes públicos. La Corte Suprema creó el registro de femicidios, ¿no? Que es el único conteo oficial que hay hoy de femicidios. Las organizaciones de la sociedad civil, como la Casa del Encuentro, que fue la primera en el 2008, empezó a registrar estos casos, estas muertes de mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres a manos de varones atravesadas por la violencia de género. Fue la primera que empezó a contarlos a partir de los casos que salían publicados en los medios de comunicación. Por supuesto, como todo registro, tiene sus debilidades, sus falencias, pero es la punta del iceberg lo que muestra la gravedad, el alcance, porque los femicidios son esa expresión más extrema de la violencia de género. Después hay miles y miles de mujeres que viven hoy mismo en sus casas, en soledad, en el ámbito del hogar, en una relación de pareja, esta violencia, ¿no? Y lo que también interpeló fue al poder legislativo, al poder ejecutivo. Se implementaron políticas, protocolos, respuestas más oportunas, se empezaron a hacer las capacitaciones desde la Corte Suprema, desde el Poder Judicial, después vino la ley Micaela. Esta idea de la necesidad de entender de qué se trata la violencia de género, que no es un delito común, no se puede abordar como se abordan otros delitos, ¿no? Tiene que ver con un problema estructural, con un problema cultural, arraigado, transmitido intergeneracionalmente, que hay que desarmarlo con políticas a largo plazo como la educación sexual integral, con campañas de concientización, pero también hay que dar respuestas oportunas para el hoy, ¿no? La línea 144, que ha sido la política pública que ha trascendido los distintos gobiernos hasta digamos, que la desarmó, la desfinanció, hecho personal, era una respuesta efectiva para dar información a quienes necesitaban saber dónde podían ir a hacer una denuncia, dónde podían, cómo podían ayudar a una persona o una misma víctima de violencia, saber qué podía hacer, ¿no?
bueno, un poco eso es el recorrido. Se incorporó a la ley 26485 de protección integral la violencia digital en estos años como otra forma de violencia, la violencia política contra las mujeres. Se abrió ese abanico para mirarlo con más rigurosidad, pero siempre falta, ¿no? Porque, bueno, no solo porque en este contexto vivimos retrocesos desde el gobierno nacional, con el desarmado de las políticas públicas, con este ensañamiento hacia todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y de otras, ¿no? Derechos de las personas con discapacidad, jubilados, personas con cáncer. Pero puntualmente sobre esto, esta destrucción de políticas públicas desde una rectoría nacional, porque las provincias siguen trabajando con sus ajustes presupuestarios frente a un gobierno nacional que no solo niega la violencia de género, sino que niega la existencia de los femicidios como tales, como una problemática específica, y además ha desfinanciado los programas que existían. Justamente de eso queríamos continuar o profundizar porque estamos ante un gran retroceso, como vos bien dijiste, en relación a políticas de género. Lo percibimos en las provincias, si bien es difícil a veces transmitir lo que va pasando en cada una de las provincias de Argentina porque, bueno, tenemos una mirada relativamente federal, ¿no? Nos enteramos bastante de lo que sucede en Buenos Aires y a las provincias nos cuesta más, y la verdad es que Salta tiene unos índices tremendos. En este escenario aparece como la provincia con la tasa más alta de femicidio del país, con 10,8 casos cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional ampliamente. Y como vos bien dijiste, lo que sucede en el gobierno nacional, esta desfinanciación deliberada de las políticas de género, se reflejan, bueno, en todos lados, en Salta también, ¿no? ¿Cómo percibís vos, quizá con una mirada más amplia que tenés y no tan localista como nos pasa a nosotras acá en Salta, este desfinanciamiento, este avance de la derecha y la ultraderecha y la posibilidad real de las mujeres y las diversidades para acceder a la justicia, ¿no? Con una ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que evitó mencionar la palabra femicidio en el caso de Agustina en Córdoba. Sí, un poco lo venía diciendo, ¿no? Describiendo estos retrocesos desde el nivel nacional, desde la Rectoría Nacional. No tenemos una institucionalidad hoy con algún rango que aborde la desigualdad de género, ¿no? Esto desde la recuperación democrática es la primera vez que pasa, ni siquiera un rango de subsecretaría. Y esto tiene como consecuencia que no hay una política rectora a nivel nacional. Las provincias están haciendo lo que pueden. Hay provincias que tienen, como la provincia de Buenos Aires, es la única que sostiene un ministerio de género y diversidad, y de hecho lo que muestran las estadísticas de este año, en realidad del año pasado, publicadas este año por la Corte Suprema, que hubo un descenso de los femicidios registrados por la Corte Suprema, y básicamente ese descenso responde al descenso que hubo de femicidios en la provincia de Buenos Aires, 20 menos que el año anterior. Y esto, si uno puede poner la lupa y analizar con un poquito más de análisis, lo que ve es que aumentaron las tentativas de femicidios en la provincia de Buenos Aires. Y que hayan aumentado las tentativas y hayan bajado los femicidios, lo que uno puede interpretar es que hubo una intervención oportuna del Estado frente a situaciones de extrema gravedad, para evitar que tuvieran un desenlace fatal. Entonces me parece que es posible que, a pesar del ajuste, hay provincias y municipios que están dando respuesta, y que esto es importante, pero sabemos que no alcanza, ¿no? Y que hoy por hoy el discurso y la narrativa del gobierno contra los derechos de las mujeres también tiene un mensaje pedagógico, podríamos decir, hacia quienes ejercen violencia, entendiendo que tienen impunidad. Así como en el caso de Agustina Vega, que nos conmovió en estos últimos días, esta adolescente de 14 años, víctima de femicidio en la provincia de Córdoba, donde había el principal sospechoso detenido, tenía una causa abierta el año anterior por privación ilegítima de la libertad, en un caso que debería haber sido seguramente caratulado de otra forma, como intento de femicidio
intento de abuso sexual, etcétera, y no lo fue. Empleado municipal, faltó 20 días a su trabajo mínimamente porque estuvo preso por esta causa y lo fue defendido por su jefe político, su padrino político, que era un concejal que se vio forzado a renunciar cuando se conoció todo esto, pero no solo lo defendió como abogado, sino que evidentemente lo apañó porque él faltó a su trabajo y nadie dijo nada, o no sé cómo habrá justificado esos 20 días de ausencia de trabajo por haber estado preso por privación ilegítima de la libertad de una mujer cuyo relato lo escuchamos, una chica de 20 años que se fue semidesnuda de su casa, escapándose, maniatada. Entonces ahí lo que ese tipo de mensajes donde también el poder político apaña y la justicia también lo apañó porque hizo una investigación precaria, ineficiente. Lo que están dando es ese mensaje de impunidad, ¿no?, hacia otros violentos. Creo que la respuesta de las marchas que hubo este miércoles, tan multitudinarias en todo el país, hablan también de que la indignación frente, la bronca frente a este tipo de hechos está más presente que nunca, ¿no? Recordamos a quienes nos están escuchando en los 60 municipios de la provincia de Salta y a quienes nos están siguiendo en todo el país y en el resto del mundo por streaming, que estamos en conversación con la periodista argentina, feminista, cofundadora del movimiento Ni Una Menos, Mariana Carvajal, a quien reiteramos el agradecimiento por estos minutos de reflexión. Mariana, La última porque les había dicho que tenía como un tiempito medio acotado. La última, Mariana, entonces, y muchísimas gracias nuevamente. En la última marcha del 3J hubo por parte de la organización, al menos en Salta, entendemos que en todo el país, como una interpelación para que los varones nos comprometamos, para que marchemos, para que entendamos lo que está sucediendo y de alguna manera acompañemos estas luchas que lideran las mujeres y las diversidades muchas veces en soledad. ¿Qué reflexión tenés con relación a esto y de qué manera crees que esta interpelación puede ser eficaz en la República Argentina? Y a ver, esta conversación la tienen que tener los varones, no puede ser que nosotras les indiquemos de qué hablar, ¿no? Creo que es importante, no es un tema de mujeres la violencia de género, la sufrimos mayoritariamente las mujeres, pero quienes las ejecutan son los varones. Entonces, creo que es fundamental que los varones empiecen también a cuestionar a sus pares violentos, porque estos pares violentos están a nuestro alrededor. El femicida, el supuesto femicida de Agostina iba a trabajar todos los días a la municipalidad de Córdoba, entonces estaba rodeado y había gente seguramente que sabía que había tenido ese episodio y había estado preso por esa razón. Entonces si no empezamos a cuestionar esa conducta, a repudiarla, pero desde el mismo ámbito de los varones, a tener esas conversaciones, no pagan la cuota alimentaria, sabés que algún amigo tuyo no paga la cuota alimentaria, bueno, cuestionalo, decile cómo no te haces cargo de los deberes que tenés como padre, de mirá lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija. No sé, me parece que es una obviedad que deberían tener esta conversación y hace mucho tiempo, porque parece que es un tema solo de nosotras y de las feministas, ¿no? Que nos terminan estigmatizando porque levantamos estas voces frente a estas situaciones. Mariana, muchísimas gracias Gracias por esta comunicación y bueno, espero tengamos oportunidad de seguir hablando, seguramente así sea. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias.